Hoy vamos a hablar sobre los modos de fusión de Adobe Photoshop. Pero antes de hablar de esto tenemos que preguntarnos, ¿qué son modos de fusión? Modos de fusión o blend modes en inglés son una serie de operaciones matemáticas a través de las cuales Photoshop fusiona dos capas superpuestas, de modo que sus píxeles interactúen entre sí, creando diversos efectos. Los modos de fusión afectan habitualmente a los valores de color y luminosidad de los píxeles de la imagen. Antes de que veamos el efecto visual producido por cada modo de fusión, es necesario que conozcamos cómo trabaja Photoshop al respecto. Para ello debemos saber que para aplicar correctamente las fórmulas matemáticas entre las capas, Photoshop necesita operar con valores comprendidos entre 0 y 1. Así de simple, 0 sería el valor asignado a la oscuridad total, 1 sería el valor asignado a la luminosidad total y cualquier valor intermedio se podría interpretar como un medio tono. De esto se puede deducir que para poder realizar sus operaciones y comparaciones entre capas y mostrar el resultado de los diferentes modos de fusión, este programa trabaja exclusivamente con valores estandarizados de oscuridad y luminosidad. Así que a cada píxel de capa, Photoshop le asigna un valor de oscuridad, luminosidad comprendido entre 0 y 1. Ahora vamos a hablar de los grupos de modo de fusión. A día de hoy, Photoshop dispone de nada menos que 27 modos de fusión de capa, los cuales se dividen en 6 grupos que son 1. Grupos de modo tipo normal, 2. Grupos de modo oscurecer, 3. Grupos de modo para aclarar, 4. Grupos de modo de contraste, 5. Grupos de modo de comparación o inversión, 6. Grupos de modo basados en componentes del color. Para que todo resulte más sencillo, usaremos las siguientes nomenclaturas. A será el valor de cada píxel de la capa superior en cada una de sus canales de color. B será el valor de cada píxel en la capa inferior en cada uno de sus canales de color. Y C será el valor de cada píxel una vez Photoshop haya realizado la función en cada uno de los canales de color. Es decir, este será el resultado final. Como podemos observar en esta fotografía de ejemplo, para la capa superior a hemos elegido una imagen equilibrada cromáticamente, donde prácticamente todos los colores están presentes de manera que puedas ver cómo funciona cada modo de fusión en toda su extensión. Para la capa inferior B hemos optado por algo simple pero efectivo, como es un degradado de blanco a negro. Esto sin duda nos va a dar mucho juego y te ayudará a comprender los resultados que veremos a continuación. La parte de la imagen identificada como C será el resultado de la función entre las capas A y B, como ya hemos comentado antes. También hemos de saber que algunos de los modos que vamos a ver a continuación son conmutativos, es decir, podemos cambiar el orden de las capas A y B y el resultado C será el mismo. Otros modos, como veremos, no lo son, y el resultado C será diferente en función del orden entre las capas A y B. Encontramos el primer modo de fusión, que es el normal. Este es el modo de fusión de capa por defecto. La capa inferior B quedará cubierta por la capa superior A, ya que no se producirá ningún tipo de mezcla entre ellos. Si quieres que la capa B empiece a mostrarse, deberás bajar la opacidad de la capa A. El orden de las capas influirá en el resultado, con lo que es un modo no conmutativo. El modo de fusión número 2 es el de disolver. Junto con el modo normal, ambos forman parte del primer y más sencillo grupo de modos de fusión. Igual que su compañero de grupo, la capa inferior B quedará cubierta por la capa superior A, mientras la opacidad de esta sea el 100%. Una vez que empecemos a bajar la opacidad de la capa A, el modo de fusión disolver comenzará a actuar de la siguiente forma. Para valores altos de opacidad en la capa superior A, el resultado será un trama totalmente aleatorio de píxeles, donde serán más predominantes los de la capa superior. Para valores bajos de opacidad en la capa superior A, el resultado también será un trama aleatorio de píxeles, donde serán más predominantes, en este caso, los de la capa inferior. Como verás, el resultado de este modo de fusión será una mezcla de ambas capas, donde la capa inferior pasará a convertirse en el ruido de la capa superior. Este también es un modo no conmutativo. Modo de fusión oscurecer. Entramos ahora en el segundo grupo de modo de fusión, que toma su nombre del modo que vamos a conocer a continuación, es el modo oscurecer. Se realiza una comparación de los píxeles de ambas capas y se muestran como resultantes solo los más oscuros. Si lo que buscas es comparar y mostrar el píxel más oscuro de forma absoluta y no por canales, tendrás que optar por el modo color más oscuro, el cual veremos después. Aquí el resultado final es independientemente del orden de las capas, con lo que estamos ante un modo conmutativo. El cuarto modo de fusión es multiplicar. En mi opinión, el modo de multiplicar es uno de los modos más útiles
en la hora de oscurecer y te permite fácilmente eliminar colores claros y crear sombras de un modo muy sutil y efectivo. Funciona haciendo honor a su nombre, ya que multiplica entre sí los valores de luminosidad de los píxeles de la capa superior A e inferior B. Solo en el caso de que una de las dos capas, A o B, contengan un píxel de color blanco, el color no se oscurecerá. Es conmutativo. 5. Modo de fusión subexponer color. Este modo de fusión produce un resultado más oscuro que multiplicar. Para ello se invierten los valores de la capa inferior B y el resultado se divide por los valores de la capa superior A. Una vez hecho esto, el resultado se vuelve a invertir. Como puedes ver en la fotografía, con subexponer color se consiguen crear tonos medios muy saturados y eliminar gran parte de los reflejos. Dado que el orden de las capas condiciona el resultado, es un modo no conmutativo. 6. Modo de fusión subexposición lineal. El procedimiento utilizado es muy simple. Se suman los valores de los píxeles de la capa superior A y la capa inferior B, y al resultado se le resta 1. Como en multiplicar, funciona la capa superior con el color blanco en la capa inferior, no produce ningún cambio. Y aunque, como lo sabrás, te informo que este también es un modo conmutativo. 7. Modo de fusión color más oscuro. Este es el último de los modos de fusión del grupo de modos encargados de oscurecer el resultado final. Como ya hemos comentado antes, funciona de forma similar al modo oscurecer, pero en este caso no se actúa en los diferentes canales de color por separado, sino en el canal compuesto. Utilizando el modo color más oscuro, conseguiremos de nuevo que el resultado sea el valor más bajo, una vez comparados los valores de la capa superior A y la capa inferior B. Es conmutativo. 8. Modo de fusión aclarar. Ahora hemos entrado a los modos de fusión aclarar. Como recordarás, en un párrafo anterior comentábamos que los grupos oscurecer y aclarar contienen modos de fusión de capas opuestas entre ellos y que realizan funciones contrarias. Pues bien, el modo aclarar sería el opuesto al modo oscurecer, es decir, de nuevo se realiza una comparación de los píxeles de ambas capas, pero en este caso se mostrarán como resultantes solo las más claras. Este modo también trabaja comparando los píxeles de los canales de color por separado y no del canal compuesto. RGB en modo aditivo y CMYK en modo sustractivo. Si buscamos obtener el píxel más claro de forma absoluta, tendremos que esperar que lleguemos al modo color más claro. En esta ocasión también se trata sobre un conmutativo. 9. Modo de fusión trama. Es el opuesto del modo multiplicar y de hecho funciona de una manera muy similar. Se invierten los valores de la capa superior e inferior y se multiplican entre sí. Una vez hecho esto, el resultado se vuelve a invertir. De este modo, el resultado siempre será un color más claro. En este caso, fusionar la capa superior con el color negro en la capa inferior no producirá ningún cambio. Gracias al modo trama podremos eliminar los colores más oscuros, manteniendo los blancos y consiguiendo suaves transiciones y agradables efectos de niebla y resplandor. Es conmutativo. 10. Modo de fusión sobreexponer color. El modo opuesto a subexponer color, con sobreexponer color, conseguiremos tonos medios saturados, brillos muy potenciados y en general un gran resultado más luminoso que con el modo trama. En este caso se dividen los valores de la capa inferior B con el resultado de invertir los valores de la capa superior A. Pertenece también a la clase de modo no conmutativo. 11. Modo de fusión sobreexposición lineal. Gracias a este modo de fusión conseguiremos colores más claros que con trama, aunque no tan saturados e intensos como sobreexponer color. El procedimiento utilizado es muy simple. Se suman los valores de los píxeles de la capa superior A y la capa inferior B. De nuevo, fusionar la capa superior con el color negro en la capa inferior no producirá ningún cambio. Este también se trata en cambio de un modo conmutativo. 12. Modo de fusión color más claro. Este es el último de los modos de fusión del grupo de modos encargados de aclarar el resultado final y el opuesto de color más oscuro. Como ya hemos comentado antes, funciona de forma similar al modo aclarar, pero en este caso no se actúan en los diferentes canales de color por separado, sino en el canal compuesto. Utilizando el modo de color más claro, conseguiremos de nuevo que el resultado sea el valor más alto. Una vez comparados los valores de la capa superior A y la capa inferior B, es un modo conmutativo. 13. Modo de función superponer.
Entramos ahora en el primero de los modos de contraste. El modo superponer tiene dos comportamientos. En función del valor de los píxeles de la capa inferior B, para valores bajos actúa de forma proporcionalmente similar al modo multiplicar, mientras que para valores altos su comportamiento se asemeja al modo trama. Es un no conmutativo. 14. Modo de fusión luz suave. En este caso, el comportamiento de este modo dependerá de los valores de la capa superior A. Por valores bajos, la imagen final será más oscura y en ciertos aspectos subexpuesta. Por el contrario, para los valores altos, la imagen final será más clara y en ciertos aspectos sobreexpuestas. El resultado será muy parecido al obtenido por el modo overlay, pero más orgánico y suave. Hay quienes comparan este modo de fusión a iluminar una imagen con un foco difuso. Es un no conmutativo. 15. Modo de fusión luz fuerte. Tiene una lógica de comportamiento similar al modo superponer, pero en este caso la referencia se toma como los valores en la capa superior A. Para valores bajos actúa de forma proporcionalmente similar al modo multiplicar, mientras que para valores altos su comportamiento se asemeja al modo trama. Como verás en la fotografía, el resultado es más vivo que con el modo superponer. Hay quienes comparan este modo de fusión a iluminar una imagen con un foco intenso. Es no conmutativo. 16. Modo de fusión luz intensiva. En este caso vamos a obtener colores subexpuestos o sobreexpuestos en función de los valores de la capa superior A. Para valores bajos el resultado final será más oscuro y con mayor contraste, mientras que para valores altos el resultado final será más claro y con un contraste menor. De hecho, en el primer caso tendrás un comportamiento proporcionalmente similar al modo subexponer color. En el segundo caso, su comportamiento será semejante al modo sobreexponer color. Para que tengamos una idea, podemos comparar este modo de fusión con iluminar una imagen con un foco realmente intenso. Esto es no conmutativo. 17. Modo de fusión luz lineal. En este caso vamos a obtener colores muy subexpuestos o sobreexpuestos en función de los valores de la capa superior A. Para valores bajos, el resultado final será más oscuro y con menos brillo, mientras que para valores altos, el resultado final será más claro y con más brillo. Para que nos hagamos una idea, suelen comparar este modo de fusión con iluminar una imagen con el foco extremadamente intenso. Es un modo no conmutativo. 18. Modo de fusión luz focal. El modo luz focal se comporta de forma diferente en función del resultado de comparar los píxeles oscuros y claros de ambas capas. Entendemos en este caso como píxeles oscuros aquellos cuyo valor de luminosidad es inferior al gris 50%. Por el contrario, llamaremos píxeles claros aquellos cuyo valor de luminosidad es superior al gris 50%. Así pues, si los píxeles oscuros de la capa superior A son más oscuros que los píxeles oscuros de la capa inferior B, serán visibles en la fusión. De lo contrario, desaparecerán. Del mismo modo, en los casos de que sean los colores más claros. Esto tiende a generar imágenes con manchas de color o parches y prácticamente ausentes de tonalidades medias. Esto tenemos un modo no conmutativo. 19. Modo de fusión mezcla definida. En esta fusión vamos a poder obtener los colores primarios, sino también los colores secundarios básicos, tanto en el modo aditivo como en sustractivo, dado que estos se crean mezclando los colores primarios en las mismas proporciones. Si observamos la imagen de ejemplo, podemos hacernos una idea de esto. Este modo pertenece al tipo conmutativo. 20. Modo de fusión diferencia. Hemos llegado al primero de los modos de comparación. El modo diferencia funciona de una forma muy curiosa. Los valores de la capa inferior B se restan a los valores de la capa superior A, pero el valor se convertirá siempre positivo, es decir, se tomará el valor absoluto de la resta. En este caso, fusionar con blanco nos permitirá invertir colores, mientras que fusionar con negro no producirá ningún cambio. Del mismo modo, si intentamos fusionar píxeles del mismo color, el resultado será su cancelación, es decir, un píxel negro. Podemos ver un tipo conmutativo. 21. Modo de fusión exclusión. En este caso, la imagen fusionada final es el resultado de sumar los valores de los píxeles de ambas capas y restarle el doble de su producto. Esta operación dará siempre un valor positivo. El resultado será parecido al obtenido con el modo diferencia, pero más sutil y con menos contraste.
Cabe destacar que si intentamos fusionar píxeles del mismo color en el modo exclusión, el resultado ya no será un píxel negro, sino gris. De nuevo, fusionar con blanco nos permitirá invertir los colores, mientras que fusionar con negro no producirá ningún cambio. También es conmutativo. 22. Modo de fusión restar. Los valores de la capa superior A se restan a los valores de la capa inferior B, pero aquí no vamos a aplicar ningún valor absoluto, con lo que el resultado podrá ser positivo o negativo. En caso de que el resultado sea negativo, se mostrará el color negro. Como podremos persuadir, fusionar con negro no producirá ningún efecto en el color de la capa inferior. Sin embargo, fusionar con blanco provocará que el color resultante sea negro. Del mismo modo, si intentamos fusionar píxeles del mismo color, el resultado será su cancelación, es decir, un píxel negro. Para este ejemplo, hemos preferido invertir el orden de las capas A y B en la imagen del ejemplo. De esta forma podremos apreciar mejor cómo actúa el modo de fusión restar. Dado que el orden de las capas influye en el resultado, se trata de un modo no conmutativo. 23. Modo de fusión dividir. Con dividir cerramos este grupo de modos de comparación, también conocidos de inversión. El resultado en este modo de fusión se obtiene dividiendo los valores de la capa inferior B entre los valores de la capa superior A. Evidentemente, las imágenes generadas tenderán a mostrar iluminaciones extremas. Esto viene dado por realizar divisiones con valores estandarizados entre 0 y 1. En este caso, fusionar con el color blanco no producirá ningún cambio en la capa inferior, mientras que fusionar con el color negro provocará que el color resultante sea blanco, salvo que queramos fusionar negro con negro, en cuyo caso no habrá cambios. Para este ejemplo también hemos optado por invertir, por lo tanto también se trata de un caso no conmutativo. 24. Modo de fusión tono. Llegamos al último de los modos de fusión, basados en los componentes de color. En el modo de fusión tono, la mezcla resultante tendrá la iluminación y saturación de la capa inferior B, mientras que el tono se corresponderá con el de la capa superior A. Lo que obtenemos en definitiva es la imagen de la capa inferior B con los colores de la capa superior A. Aquí también se ha invertido las capas A y B, por lo tanto también estamos en un caso no conmutativo. 25. Modo de fusión saturación. En el modo de fusión saturación, la mezcla resultante tendrá la iluminación o la luminancia y tono de la capa inferior B, mientras que la saturación se corresponderá con la capa superior A, como podemos apreciar en la imagen del ejemplo, donde también hemos invertido el orden del A y B, y el resultado en nuestro caso ha sido una imagen similar al modo de la función tono. También estamos en un caso no conmutativo. 26. Modo de fusión color. En el modo de fusión color, la mezcla resultante tendrá el tono y saturación de la capa superior A, mientras que la iluminación o la luminancia se corresponderá con la capa inferior B. En este caso, hemos preferido dejar el orden normal A y B. También es no conmutativo. Modo de fusión 27. Luminosidad. En el modo de fusión luminosidad, la mezcla resultante tendrá el tono y saturación de la capa inferior B, mientras que la luminancia se corresponderá con la de la capa superior A. Algo que cabe resaltar es que los modos de luminosidad y color son versiones conmutadas el uno del otro. Esto quiere decir que si aplicamos el modo luminosidad a la capa superior A, obtendremos el mismo resultado que si aplicamos el modo color